Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al desarrollo de la práctica titulada Crear una aplicación en Visual Studio para mostrar los datos de una base de datos embebida. El objetivo de dicha práctica consiste en identificar el procedimiento para mostrar información de una base de datos SQLite utilizando Xamarin. El material para el desarrollo de esta práctica vía software, el material para el desarrollo de esta práctica consiste en software y hardware. El software que se requiere es Visual Studio con Xamarin, un NuGet para el manejo de base de datos y emuladores Android. Respecto al hardware, pues se requiere una computadora. Para poder desarrollar satisfactoriamente esta práctica, se sugiere que el alumno haya desarrollado la práctica anterior llamada insertar SQLite. Entonces, para iniciar el desarrollo de esa práctica, vamos a abrir nuestra herramienta llamada Visual Studio, y para poder visualizar qué información en la que ya hemos agregado al proyecto, lo vamos a ejecutar. Damos clic, lo ejecutamos. Y podemos observar que aparecen tres botones: insertar, actualizar, eliminar. Entonces lo que vamos a hacer es agregar el botón de mostrar información. Para mostrar dicha información, tenemos que agregar el código en la pantalla principal, que es la primera pantalla que se muestra cuando se ejecuta la aplicación. Para ello, en la sección de objetos y variables globales, vamos a declarar un botón más llamado btn mostrar alumnos. Ya está mostrado, ya está declarado. Vamos a agregar el código para que aparezca un botón en la pantalla. Entonces vamos a teclear el código de nuestro botón. Se llama mostrar alumnos, de la clase button. Ya está creado. Ahora le vamos a asignar un texto en la propiedad text que tiene mostrar alumnos text. El texto que queremos que se muestre es alumnos registrados. Hay que configurar el escuchador de eventos para que al momento de que se le dé clic nos muestre la información de la base de datos. Para ello hay que crear un método. Si lo que queremos es que Visual le asigne un nombre de manera automática, después de escribir el más y el igual, presionamos el tabulador y automáticamente el sistema nos crea un método. Lo podemos observar en la parte de acá, se llama mostrar alumnos. El siguiente paso consiste en agregar dicho botón a la pila de capas de objetos que estamos manejando en esta pantalla. Lo agregamos, detiene mostrar alumnos. Entonces, si ejecutáramos nuestra aplicación hasta este momento, nos mostraría un botón en pantalla llamado mostrar, bueno, con un texto que diría alumnos registrados. O más bien sería mostrar alumnos. Vamos a modificar, sería mostrar alumnos. Nos llevaría una pantalla donde nos va a mostrar los alumnos que ya están registrados. Para que eso sea posible, bueno, vamos a agregar la clase que en realidad se estaría conectando a la base de datos y nos mostraría la información. Para ello nos vamos a crear una nueva clase. Esa clase se va a depositar en la carpeta vistas y le vamos a elegir que sea una clase vacía. Le vamos a decir mostrar alumnos. Le damos nuevo. Nos muestra la clase. Le vamos a decir que esta clase herede de la clase content page. De momento no reconoce dicha clase. Para que el sistema la reconozca hay que utilizar la librería Xamarin Forms. Agregamos Xamarin Forms. A continuación vamos a crear algunos objetos para poder
mostrar esa información. Un primer objeto que vamos a agregar es un objeto de la clase listView, es decir, una lista desplegable. Vamos a lista alumnos. El segundo objeto es un objeto de la clase alumno. Un objeto de la clase alumno. Un objeto de la clase alumno. Vamos a llamar este objeto alumno. Muestra en color rojo, lo que quiere decir que ese tipo de dato no está visible en esta clase, y no está visible porque está dentro de la carpeta modelos. Entonces, para que esté visible hay que indicarlo importando la ruta. Damos clic, inserta la ruta. En la parte de acá arriba podemos observar que ya insertó la ruta donde está esa clase, y por lo tanto ya está visible y ya no aparece más el error. Lo siguiente, hay que indicar la ruta donde está la base de datos. Vamos a llamar ruta y vamos a teclear el siguiente código. Vamos a poner el path de camino, combine, system, environment, get folder path, system, environment, especial folder, personal. Vamos a agregar el nombre de la base de datos. En este caso la base de datos se llama alumno octavo db3, alumno octavo.db3. Nos muestra un error, le damos clic para agregar la librería. Vamos a agregar la librería system.io. Agregamos la librería. Como siguiente paso vamos a configurar algunos datos que se mostrarán en pantalla. Primero vamos a agregar un título que va a decir alumnos registrados. Vamos a crear una capa, un objeto de la clase StackLayok, le vamos a llamar pila. Vamos a crear un objeto de una variable para conectarse a la base de datos. SQLite connection. Marca error, no encontré la librería para trabajar con base de datos de SQLite. Insertamos. Una vez que insertamos, ahora hay que indicarle que la información que está en la base de datos la muestre en la lista llamada lista alumnos. Para que eso sea posible, hay que indicarlo mediante el siguiente código. En la parte de arriba declaramos un objeto llamado lista alumnos, más no lo creamos. Bueno, en este momento lo estamos creando mediante esta línea de código. Está creado la lista. Ahora hay que indicarle un color de fondo. Ya tenemos el color de fondo. Hay que indicar la fuente de información para esta lista desplegable mediante la propiedad items source. Esta es la fuente de información en la base de datos, en particular de la tabla alumno. Vamos a aplicar el order by. Para acceder a la información. Vamos a ver, aquí nos está tomando mayúsculas.
Vamos a accesar al nombre. Ahora pusimos tabla stable. Marcando ahí un error, nos faltó agregar un paréntesis. La agregamos a la pila. Agregamos nuestra lista de alumnos en la pila para que la muestre y finalmente lo asignamos al contenido de la pantalla. Con esto ya hemos terminado el código que se va a conectar a la base de datos y lo va a asignar ese contenido a una lista desplegable. Ahora, para que esa información esté visible, tenemos que agregar un código más en la pantalla principal. Para eso vamos a modificar el contenido del evento BTN mostrar alumnos. Le vamos a decir que sea asíncrono. Navigation, push async. Y cuando le den clic, que nos envíe a la pantalla mostrar alumnos. Nos marca error porque hay que especificar que también sea síncrono en la parte del medio. Async. Bien, antes que otra cosa suceda, guardamos y ejecutamos para poder visualizar que en realidad sí está mostrando la información. Una vez que el código se ha ejecutado, podemos observar en pantalla que ya aparece el botón de mostrar alumnos. Antes de iniciar la práctica, ejecutamos el código y solo aparecían tres botones: el de insertar, el de actualizar, el de eliminar, y no aparecía el de mostrar alumnos. Bueno, como resultado de esa práctica ya aparece. Veamos que en realidad realiza la función que se está indicando. De momento nos aparecen algunos alumnos: 1, 2, 3, 4, 5. 5 alumnos. Vamos a agregar un alumno más, Miguel. Bueno, vamos a asignarle una calificación. Le damos a insertar y en pantalla nos dice que la información se ha insertado correctamente. Regresamos al botón de mostrar alumnos y el alumno que acabamos de insertar es el alumno Miguel y nos muestra con su respectiva calificación. Nos aparece un título en la pantalla llamado alumnos registrados. Y bien, entonces hemos finalizado la práctica llamada mostrar información de una base de datos embebida SQLite. Por la atención prestada al desarrollo de esa práctica, muchas gracias.